Buenos días a todos y bienvenidos a todos y a todas, y bienvenidos a esta última ponencia de la tercera jornada del curso El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual. Y vamos a cerrar este curso con una última ponencia del doctor Manuel Mañas Núñez. Es profesor de la Universidad de Extremadura, profesor titular de Filología Latina, habiendo ejercido con anterioridad su labor docente e investigadora en las universidades de Nantes, Coimbra y Rey Juan Carlos en Madrid. Es además autor de numerosos libros y artículos científicos sobre literatura latina, clásica y medieval, retórica y filosofía ciceronianas, política horaciana y fábula latina, sobre crítica textual y edición de textos latinos humanísticos y la recepción del legado clásico en el humanismo latino del Renacimiento. Es especialista en la obra latina de afamados humanistas como el Brocense, Erasmo y Justo Lipsio, y sus últimos libros han sido Erasmos, el ciceroniano, Justo Lipsios sobre la constancia, Enrique Cornelio Agripa, declamación sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y las artes, y el obispo Galarza y las monjas de Cáceres, estudio y edición del libro de la clausura Monialium Controversia. Disculpa por las equivocaciones en algunos de los términos. Y bueno, él nos lleva en esta última ponencia, estando en Extremadura, ha titulado el título de su ponencia Luteranos extremeños, con lo cual pues también vamos a acabar este curso pues con una visión de ese impacto que tuvo las tesis de Lutero y la Reforma protestante en Extremadura, si es que la hubo. Él nos lo va a contar. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer primeramente a la Academia de Yuste y a los directores del curso de verano el haberme dado la oportunidad de impartir esta ponencia. Yo no voy a hablar del protestantismo en Extremadura, pues es algo muy concreto y ni siquiera sé si hubo un protestantismo o luteranismo específico en Extremadura, sobre todo cuando algún estudioso de altura dudaba de la existencia de algo tan general como podía ser el protestantismo español. Por ello no voy a hablar de protestantismo extremeño, sino de protestantes extremeños, concretamente de dos. De Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pertenecientes al foco protestante de Sevilla. Aunque ambos se autocalifiquen en sus escritos como hispani, es decir, españoles, e hispalenses, es decir, sevillanos, lo cierto es que eran extremeños, como vamos a ver ahora. Hemos de hacer caso al cognomen, al sobrenombre que se ponen los humanistas, a esos gentilicios o nombres de lugar que suelen ir tras su nombre de pila y sus apellidos, porque suelen ser muy importantes para identificar el origen del humanista en cuestión. Así, en efecto, Valera, ahí están los dos humanistas, así, en efecto, Valera, alabando a su amigo Benito Arias Montano, en la exhortación al lector de su Biblia de 1602, nos dice que Montano adoptó ese sobrenombre por ser de Fregenal de la Sierra, y aprovecha también para indicar que Arias Montano oyó de buen grado la doctrina de Constantino y Egidio, sugiriendo así que también profesó el evangelismo. Benito Arias, dice el texto, lo tienen ahí, Benito Arias, natural de Freixenal de la Sierra, y por eso se llama Montano, al cual yo conocí estudiando en Sevilla, fue hombre muy docto en 10 lenguas. Su juventud pasó en sus estudios en Sevilla, por lo cual, y porque su tierra Freixenal no es lejos, y es del territorio de Sevilla, se llamó hispalensis, que quiere decir sevillano. En Sevilla dio gran muestra en sus estudios de lo que después habría de ser. Oía de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de Sevilla, como del doctor Constantino, del doctor Egidio, de otros tales que Dios levantó en Sevilla en aquel tiempo. Por tanto, si vamos a hablar de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hemos de hacer caso de lo que nos dicen sus sobrenombres. Que Casiodoro era oriundo de Reina, un poco pequeño, pero abajo están los dos. Que Casiodoro era oriundo de Reina, la antigua Regina, aunque realmente
hemos sabido por los papeles de la Inquisición que era de Montemolín, un pueblito de al lado, en el sudeste de Extremadura, y que Cipriano provenía de Valera, Valera la Vieja, la antigua Nertóbriga, esto es, la actual Fregenal de la Sierra en el suroeste de Extremadura. Ahí está en el mapa ese. No eran, por tanto, andaluces, por más que se autodenominen hispalenses, igual que Arias Montano. Lo que ocurre es que buena parte de la Baja Extremadura entonces dependía del reino de Sevilla y ambos humanistas eran sevillanos de adopción, pues en Sevilla estudiaron y en su monasterio de San Isidoro del Campo se establecieron. Se establecieron allí, pero pronto hubieron de exiliarse. En efecto, abordando el papado de Paulo IV y reseñando la batalla de San Quintín, así como la muerte del emperador Carlos V y de la reina María de Inglaterra en el mismo año de 1558, Valera, en sus dos tratados, elogia el advenimiento de Isabel I de Inglaterra en 1558, con la que acabaron, dice, las persecuciones, cárceles y destierro que la Iglesia había padecido en tiempos de la reina María. Inglaterra entonces es elogiada por Valera como un país donde, gracias a su nueva reina, hubo durante 40 años una auténtica libertad religiosa, erigiéndose así este reino en el, según palabras textuales de Valera, en el refugio y santuario de muchos extranjeros, los cuales, escapándose de las uñas de los gavilanes y de los dientes de los leones y de los lobos, entiéndase de la Iglesia romana, de los inquisidores y de los papistas, se han acogido a él, al reino inglés, ¿no?, a Inglaterra. En contraste con lo que ocurría en Inglaterra en esta segunda mitad del siglo XVI, nos presenta Valera la dura realidad española, donde precisamente durante el papado de Paulo IV en 1557 comenzó la gran persecución en España y principalmente, nos dice, en la ciudad de Sevilla y en Valladolid. En Sevilla comenzó a finales del año 57, posiblemente porque, como señala Valera, había sido la primera ciudad de España donde se predicó manifiesta y públicamente el Evangelio y se denunciaron los abusos, supersticiones e idolatrías de la Iglesia romana, para que se reformasen y así Jesús, Cristo, reinase en su Iglesia y el anticristo fuese desterrado, destruido y muerto. Pero estas persecuciones no surgieron de repente en 1557, sino que tuvieron sus precedentes, como fue, por ejemplo, en los años 40 el precedente de Rodrigo Valer, de quien nos habló ayer don Juan Gil. Este Rodrigo Valer era un predicador lebrijano condenado por la Inquisición, cuyas peripecias nos resultan bien conocidas gracias a sus dos biógrafos protestantes del siglo XVI, Reginaldo González Montes y Cipriano de Valera. La importancia de este Rodrigo Valer fue que muchos de los que oyeron sus predicaciones y lo trataron se convirtieron al reformismo. Así, según señala Valera, de su entorno salió el conocido triunvirato reformista integrado por el canónigo magistral de Sevilla, el doctor Egidio, por el doctor don Francisco de Vargas y por Constantino Ponce de la Fuente, que a la postre serían los alentadores de la comunidad secreta protestante de Sevilla, que luego fue desmantelada en 1557. Rodrigo Valer, por tanto, según Valera, fue uno de esos primeros españoles perseguidos. Luego le siguieron otros muchos. Unos, como el doctor Juan Pérez, escaparon de la Inquisición y se refugiaron en Ginebra, imprimiendo allí su traducción del Nuevo Testamento y otros libros en español. Otros se quedaron en Sevilla, de los que unos perseveraron en sus ideas y otros renegaron de ellas por miedo e incluso llegaron a actuar como perseguidores. Tal fue el caso del doctor Hernán Rodríguez y del maestro Garci Arias, llamado el Maestro Blanco, prior del convento de San Isidoro del Campo, hombre inconstante, de ideas luteranas, pero al mismo tiempo astuto y maligno como para actuar también de acusador. El caso es que fue preso en 1558 y quemado en Sevilla, en el cuarto auto de fe celebrado contra los protestantes el 28 de octubre de 1562. Parece que el propio Valera se alegra del fin que tuvo este hombre inconstante, contradictorio y malvado, pues nos dice literalmente: pero Dios hubo misericordia del Blanco, de Garci Arias. Dios tuvo misericordia del Blanco y del lobo lo hizo cordero, y así fue con muy gran constancia quemado. Este Blanco, cuando Dios lo hizo verdaderamente blanco, decía a los inquisidores libremente en las audiencias cuando lo examinaban que más valían para ir tras una arria de asnos que no para sentarse a juzgar materias de fe, las cuales ellos no entendían. Asimismo, en 1555, sigue relatando Valera,
salieron de Sevilla para Ginebra 7 personas, entre hombres y mujeres. Pero la fecha decisiva para nosotros fue el año 1557, cuando salieron del monasterio antedicho 12 frailes que, tras largas penalidades y peligros, llegaron en cosa de un año a Ginebra, porque en el monasterio de San Isidoro, según palabras de Valera, el negocio de la verdadera religión iba tan adelante y tan a la descubierta que, no pudiendo ya más con buena conciencia estar allí, 12 de los frailes en poco tiempo se salieron, unos por una parte y otros por otra, los cuales dentro del año se vieron en Geneva, a donde cuando salieron tenían determinado de ir. Lo mismo leemos en las Artes de la Inquisición, en la página 250. Los que se quedaron en el monasterio de Sevilla sufrieron graves persecuciones, prisión, tormentos y en muchos casos fueron también quemados. El caso es que tras el arresto y proceso del doctor Egidio y la fuga de Juan Pérez, con un par de frailes, vino luego la gota que colmó el vaso, el arresto de Julián Hernández, ese personaje tan pequeñito llamado Julianillo, del que nos habló también ayer don Juan Gil. Fue entonces, cuando arrestaron a Julianillo, fue entonces masiva la fuga de frailes, entre los que huyeron a Ginebra y se salvaron de la quema, figuraba, como decimos, una docena de frailes jerónimos que, para ser consecuentes con su nueva fe y salvar su vida, como Jesús autorizaba, salieron de allí rumbo a Ginebra. Una carta del Consejo de la Inquisición a Felipe II de 1557, conservada en el Archivo General de Simancas, precisaba sus nombres y algunas de sus circunstancias. Eran Francisco de Frías, Fray Francisco de Frías, Fray Antonio del Corro, Fray Peregrino de la Paz, Fray Juan de Molina, Fray Casiodoro, Casiodoro de Reina, Fray Alonso Baptista o Fray López Cortés. Vemos que faltan algunos nombres, como el de Cipriano de Valera, lo que indica que los inquisidores, aun estando enterados de lo que estaba ocurriendo en Sevilla y en Ginebra, no tenían conocimiento completo de todos los hechos. Paso a hablar de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Durante mucho tiempo se creyó que Casiodoro era un morisco granadino, pues así lo llamó Menéndez Pelayo, siguiendo un informe del secretario del embajador español en Inglaterra en 1563. Pero, según se ha confirmado posteriormente, había nacido hasta 1520 en Montemolín, como digo, junto a Reina, en la provincia de Extremadura, y era cristiano y no de origen judío converso. Ya lo señaló Nicolás Antonio, diciendo que Casiodoro de Reina, llamados por otros del Reino, porque así quieren traducir su apellido sin entenderlo bien, fue posiblemente oriundo de Reina, en la región de Extremadura, español sin duda. Casiodoro no sabemos cuándo ingresó en el monasterio de San Isidoro, pero sí cuándo se fugó en 1557, llevándose en su odisea a sus padres, primero a Ginebra y luego a Inglaterra y a otros sitios. 5 años después, Reina sería también quemado en efigie por la Inquisición en el auto de fe de 26 de abril de 1562. Reina, Valera y Corro, del que no voy a hablar, fueron recibidos en Ginebra como miembros de la Iglesia de Italianos Refugiados, antes de que Pérez organizase la Iglesia de los Refugiados Españoles. Durante su estancia en Ginebra, se indica en los documentos algo que presagiaba la vida tormentosa que iba a tener Reina. Se cuenta que cada vez que pasaba por la colina de San Pel, donde había sido quemado Servet en 1553, se le saltaban las lágrimas, lo que revela la fina sensibilidad psicológica y el hondo sentido religioso de Casiodoro, que disentía fuertemente de la religión calvinista, no tanto vista como fe, sino de su rígida ortodoxia y de sus prácticas fanáticas, no muy lejos de las de la Inquisición, lo que no dejaba mucha holgura para la reflexión religiosa y personal. Estas lágrimas de Reina revelaban su espíritu afín a Servet, no tanto en sus ideas religiosas como en la independencia de toda forma de autoridad religiosa externa. Esta autoconciencia de libertad espiritual y de independencia personal, reacia a todo sometimiento ciego de autoridad, le iba a acarrear no pocos problemas, como vamos a ver. De Ginebra fue Reina a Frankfurt y de allí a Londres con sus padres, pues la nueva política isabelina favorecía sus deseos de libertad religiosa. Efectivamente, con el ascenso de Isabel al trono de Inglaterra en el 58, algunos refugiados religiosos españoles en Ginebra decidieron trasladarse a Inglaterra. Entre ellos, el más importante fue Casiodoro de Reina,
cuyo temperamento pacífico, hombre pacífico, no se encontraba muy cómodo con la rígida teocracia ginebrina. Y aunque Juan Pérez de Pineda rechazaba este traslado por pensar que su congregación ginebrina se iba a ver mermada, a Casiodoro le siguió a Londres un buen número de paisanos, por lo que Juan Pérez le puso el apodo de el Moisés de los españoles. Entre los acompañantes de Casiodoro de Reina estaban sus propios padres, su hermana, Francisco Frías o Farias, antiguo prior del monasterio de San Isidoro, y el propio Cipriano de Valera, designado más tarde por el Índex como el hereje español. Ya en Londres, Reina intentó congregar a todos los protestantes de lengua española y empezó a celebrar reuniones en varias casas privadas, evitando como podía a los activos espías del gobierno español. Quería que los españoles fueran reconocidos como una congregación independiente, como una iglesia española, al mismo nivel que las iglesias francesas o flamencas, de la que él sería el pastor. Para conseguir tal objetivo, compuso Reina, quizás con la colaboración de Valera, la conocida Confesión. Así, el 21 de enero del 1560-61, los españoles llevaron su confesión ante el consistorio francés y pidieron que fuera formalmente aceptada y firmada, aunque encontraron la oposición de los franceses y de los flamencos, porque consideraban peligrosa la franqueza de Reina sobre las palabras persona y Trinidad, término que, según decía, no aparecía en la Biblia y hacía a Reina sospechoso de defender los puntos de vista de Servet. También estimaban peligrosa su visión sobre el bautismo de los niños. La Asamblea entonces decidió que dicha confesión debía examinarse más a fondo por los pastores franceses y ministros flamencos. No obstante, la oposición francesa y flamenca se debía más a que muchos de sus miembros se estaban realmente pasando a las filas españolas, a la Iglesia española. Al final, la confesión fue aceptada a regañadientes, la monarca inglesa le concedió a Reina el edificio de una iglesia en desuso, St. Mary Axe, ahora desaparecida, y una pensión de 60 libras al año por su ministerio. Tras partir Reina precipitadamente de Londres, la confesión fue objeto de críticas y polémicas, y corrió manuscrita hasta que Reina publicó una edición de la misma en Frankfurt en 1577. Luego, en 1601, sería publicada en edición bilingüe español-alemán en Kassel. La versión publicada de esta confesión acaba con un apéndice al cristiano lector, que debió ser un añadido posterior, ausente en la edición manuscrita del principio, por dos razones. Primero, porque se cita a Lutero, aun siendo un texto escrito para ultracalvinistas, lo que muestra el acercamiento de Reina ya a Lutero por el año 1577 y su próxima conversión en pastor luterano en Amberes. Y porque se condena a la Iglesia romana y a la Inquisición, aun no siendo este un tema dominante en la confesión. Quería, en fin, Casiodoro mostrar su ortodoxia para facilitar su paso al luteranismo y al ministerio en Amberes, proporcionando al mismo tiempo a los dispersos exiliados españoles un manual de creencias fundamentales que podría también emplearse en España y en los Países Bajos españoles como instrumento de propaganda proselitista. El título completo de esta confesión es el siguiente: Declaración o confesión de fe hecha por ciertos fieles españoles que, huyendo los abusos de la Iglesia romana y la crueldad de la Inquisición de España, hicieron a la Iglesia de los fieles para ser en ella recibidos por hermanos en Cristo. Decláranse en este pequeño volumen los principales fundamentos de la fe y religión cristiana necesarios a la salud conforme a la Divina Escritura, de donde son sacados con toda fidelidad y brevedad. Frankfurt, 1577. La obra consta de un prólogo, 21 capítulos y el mencionado apéndice al cristiano lector. En este esquema, Reina sigue, aunque de forma general y laxa, las trazas del credo de los apóstoles, que es reproducido literalmente en el epílogo. Y también se muestra bastante sobrio en las condenas a los católicos romanos y a otras asambleas reformadas y a otros grupos más radicales como los anabaptistas o servetistas. Ello muestra, en opinión de Kindar, que Reina quería evitar disputas en el interior de la Iglesia y que tenía una actitud conciliadora. Doctrinalmente, lo primero destacable es el uso del nombre Jesús el Cristo, indicando así que Cristo no es solo un nombre, sino también un título, la forma griega, Christos, de el Mesías, una forma que es también habitual en su traducción de la Biblia. También traduce a veces católica por universal, siguiendo en esto la práctica reformada. A pesar de sus críticas explícitas al catolicismo romano,
Hay censura implícita cuando menciona los 5 así llamados sacramentos, que en modo alguno son sacramentos. También se subrayan el sacerdocio eterno y el sacrificio eterno de Cristo para oponerse a las pretensiones sobre el sacerdocio romano y la misa católica, pero donde auténticamente condena a la Iglesia romana es en el apéndice, donde la encuentra podrida por numerosas inmundicias y basuras, y proclama a Lutero como el restaurador del auténtico mensaje de Cristo. Es Cristo, por medio de Lutero, el que ha querido limpiar la Iglesia, dice Casiodoro. Reina, en fin, también aprovecha para arremeter contra la Inquisición y sus métodos opresores. La confesión, en fin, fue pronto sospechosa de servetismo ante la congregación francesa. Se le criticó su visión del bautismo de los niños sin uso de razón, cuando dice que es mejor conceder que prohibir este sacramento, cosa que para los calvinistas ortodoxos suponía una rendición aterradora a la fortaleza de los dogmas y una evidente heterodoxia. Se le acusó también de antitrinitario, como a Servet, y también le pusieron reparos a su doctrina de la Eucaristía y de la autoridad secular. Ello hizo que Reina se alejara del calvinismo y se acercara al luteranismo, pensando que éste era más tolerante. El caso es que Reina estaba entre la espada y la pared, perseguido por el calvinismo por un lado y por la Inquisición por otro. De hecho, la congregación luterana que organizó y pastoreó sufrió un duro golpe en 1564, cuando la diplomacia internacional de la Embajada Española en Londres, que había introducido un topo en su congregación, un tal Gaspar Zapata, alegó severísimos cargos contra él, contra Reina, de tipo moral y doctrinal, tales como unitarismo, adulterio y hasta sodomía. Cargos que bastaban para merecer la pena en aquellos tiempos. La pena capital, claro. Reina huyó, aunque más tarde regresó a Inglaterra y el obispo de Londres lo absolvió de todos estos cargos. Así, Reina aparece matriculado en la Universidad de Basilea en 1567, ciudad en la que en 1569 ve publicados los frutos de su versión castellana de la Biblia. De allí regresó a Amberes y de allí marchó a Frankfurt, donde obtuvo el derecho de ciudadanía. Frankfurt, pues, lo acogió tras 13 años de persecución de los calvinistas y de la Inquisición, y allí se estableció como comerciante de telas, y allí se conserva el único retrato existente suyo de medio cuerpo y sentado, el que hemos visto antes. Pero Casiodoro, que quería ser pastor de una congregación, vio su ocasión con la Paz de Amberes de 1578, que trajo la libertad religiosa a los Países Bajos. En Amberes aceptó el cargo de pastor que la Iglesia luterana francesa le ofreció. Finalmente, antes de irse a Amberes, regresó a Londres, donde el arzobispo de Canterbury, Grindal, le dio la oportunidad de defenderse de sus cargos pendientes. Se reunió una comisión real judicial presidida por Grindal en diciembre de 1578. Los calvinistas le seguían acusando de herejía y de sodomía. A Valera no se le permitió testificar sobre el carácter de Reina. Grindal entonces concedió a Reina la ocasión de expresarse teológicamente redactando una nueva confesión de fe. A la postre sería exonerado de todos sus cargos. Entretanto, Casiodoro había tenido que someterse a una confesión de fe como prueba de su ortodoxia luterana. Es la conocida como Confesión Luterana, publicada en 1579, con el título en latín Confessio in articulo de Coena, sobre uno de los debates teológicos más importantes entre luteranos y calvinistas, la Cena del Señor. En Amberes estuvo un tiempo hasta que en 1585 el duque de Parma puso sitio a la ciudad en nombre del rey de España, con lo que Casiodoro regresó a Frankfurt, donde al menos tenía la ciudadanía. Allí influyó rápidamente con sus sermones entre los refugiados y tras morir el pastor de una iglesia calvinista, fue nombrado pastor luterano francés Antonio Serré y Casiodoro pastor asociado suyo. Tuvo entonces que someterse a una nueva confesión, otra más de fe, aceptando el credo apostólico, niceno y atanasiano, la confesión de Augsburgo, la fórmula de la Concordia de Wittenberg, los artículos de la Alcalda y el catecismo de Lutero, repudiando a los papistas, zuinglianos y calvinistas. Murió Casiodoro de Reina en 1594, como ministro luterano, un hombre de carácter complejo, muy moderado en exégesis y en traducción bíblica y muy ecuménico en su visión religiosa. Había publicado en latín unos comentarios al Evangelio de San Juan y al capítulo 4 de San Mateo, unos comentarios en latín de altura exegética y teológica, de gran altura exegética y teológica. Un catequismus, también en latín,
y también unos estatutos para una sociedad de ayuda a los pobres y perseguidos. Pero su obra más conocida e influyente sería su traducción de la Biblia, la llamada la Biblia del Oso. No sé si se va a ver esto, ¿no? Bien, la obra más importante conocida de Casiodoro es, sin duda, como digo, su traducción en español de la Biblia, publicada en Basilea en 1569. Fue un trabajo al que dedicó más de 10 años de trabajo, siempre en medio de problemas graves de salud y estrechuras económicas, adversidades que, según él mismo confiesa en la epístola nuncupatoria de la Expositio Prima Partis Capitis Quarti Matei, pudo superar gracias a la ayuda incansable del doctor Juan Pérez, quien no solo le ayudó en vida, sino también ya muerto. En efecto, cuando Pérez de Pineda falleció en el 67, encargó que el dinero de la venta de sus bienes se empleara en editar una Biblia en español. Casiodoro la tenía ya casi acabada, la tenía acabada en 1567, por lo que se dirigió a Basilea para su publicación. Primero firmó contrato para una edición de 1.100 ejemplares con el famoso editor Oporino, quien le pedía el pago por adelantado, y él una suma que Casiodoro logró reunir y pagó. Pero Oporino murió, y murió arruinado en 1568, con lo que Casiodoro perdió los 400 florines que había adelantado al impresor. Mas no cejó Casiodoro en su empeño, y ni la persecución ordenada por Felipe II ni las intrigas de sus enemigos lograron paralizar su proyecto. Fue ahora su amigo Marcos Pérez quien le dejó 300 florines para pagar a otro impresor, al impresor Tomás Guarino, Garén, la primera edición de 2.600 ejemplares de la que ha sido conocida como la Biblia del Oso, que es esa que tienen ahí. Se la conoce así, como Biblia del Oso, porque en la portada aparece grabado el tronco de un árbol desmochado, de una de cuyas ramas pende un mazo que parece golpear una hendidura en la que hay un enjambre de abejas. Asimismo, hay un oso erecto lamiendo la miel del panal. Al pie del tronco se halla un libro abierto con una inscripción hebrea, Jehová, y las abejas revoloteando sobre el libro. Dicho emblema cristosimbólico, junto al mazo y a la Biblia abierta con el texto de Isaías 48, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, parece que tiene que ver con la palabra de Dios, que es dulce como la miel, según Apocalipsis. De ahí el panal escondido en el tronco y el oso intentando alcanzarlo. El mazo sería la fuerza misma de la palabra de Dios, que tras siglos escondida en el tronco del árbol milenario, ha logrado hendir el duro tronco, que podría ser la Iglesia romana, que la tenía atenazada, y liberarla, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Se representaría así el duro mazazo que Martín Lutero diera a la Iglesia medieval y protorrenacentista. Esta interpretación es parte de la interpretación de Nieto. Bien, tras la portada, Reina inserta en latín y en español las reglas cuarta y tercera del Concilio de Trento respecto a la prohibición de Biblias en lengua vernácula y a las anotaciones que puedan acompañar a dichas versiones. Seguramente Reina cita tales decretos porque pensaba que así su versión romanceada podía pasar ante los ojos de la Inquisición como una Biblia ajustada a la ortodoxia católico-romana, creyendo sin duda que de este modo le iba a resultar más fácil infiltrar y difundir su Biblia en España. Después introduce Reina una larga praefatio en latín dirigida a los dirigentes, reyes, príncipes, etcétera, de Europa y sobre todo del Sacro Imperio Romano Germánico. Se trata de un texto de gran belleza desde el mismo arranque, con la arrebatada y arrebatadora visión profética del Tetramorfos de Ezequiel, hasta que, pasando luego a otros profetas y citando unos versos de Homero, entra de lleno en la problemática traductológica e interpretativa y da una serie de amonestaciones a reyes, príncipes y magistrados. En efecto, a partir de la primera visión del profeta Ezequiel, que está ahí representada en ese emblema, una visión de la que Casiodoro nos propone una hermenéutica muy diferente de la habitual e inspirada en un artículo escrito por Juan Sturm, rector de la Universidad de Estrasburgo, sobre la visión de dicho profeta. Diserta entonces Casiodoro sobre el deber de los piadosos príncipes que confiesan con verdad y de corazón el Evangelio de Cristo, y les encomienda el patrocinio y la tutela de esta traducción. Respecto a la interpretación de la visión,
incluida en su representación, ¿verdad? Según Casiodoro, no se estaría hablando de la común gobernación del mundo por la providencia, que es la interpretación más habitual, sino del estado de la Iglesia. Los animales que se ven son los querubines, según Casiodoro, que son los guardianes del propiciatorio y del propio arca de la alianza. A través de los querubines se señala a todos los reyes y magistrados piadosos puestos por Dios para que por la recta senda manifiesten su gloria en todo el mundo. Su deber, el de los reyes, es ser guardianes del sacrosanto ministerio evangélico y propagar la gloria de Dios revelada en éste. El deber, pues, de los reyes es precisamente hacer lo que Casiodoro lleva ya haciendo muchos años, declarar la guerra al reino de Satanás, la Iglesia romana, para lo que no hay arma más poderosa, nos dice, que la sola palabra de Dios. Este es el aviso y consejo que Casiodoro da a los gobernantes y tal es la intención con la que, según él, publica su traducción. Encontramos luego la amonestación del intérprete de los sacros libros al lector y a toda la Iglesia del Señor. Se trata de una serie de aclaraciones que nos ayudan a comprender los criterios que ha seguido Reina en su traducción. Como no podía ser de otra manera, realiza en dicho prólogo su confesión de fe ortodoxa referida a la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica, pero omitiendo el término romana o de Roma, con lo que es una confesión católica evangélica reformada, pero no romana, como la fe de Juan Valdés, Constantino Ponce o Egidio, intentando así disimular la herejía. En cuanto a los principios seguidos en su traducción y exégesis, Reina funda su hermenéutica en el elemento histórico más que en el tipológico o alegórico y alegórico. Es decir, que para él la historia tiene prioridad sobre la alegoría o la profecía. Y también, para evitar toda sospecha de heterodoxia, sigue el canon de la Vulgata y a los padres del concilio, según él mismo dice, pero a la hora de tratar el texto de la Vulgata lo hace con total libertad, añadiendo que ha consultado la Vulgata, pero que ha ido directamente al texto hebraico como fuente. Y no a cualquier edición del texto hebraico, sino a la traducción de Santos Pagnini, concretamente a la edición editada en Lyon en 1542 por Miguel Servet, que era una edición revisada, corregida y anotada profusamente por Servet. Se entiende, pues, ahora el nexo bíblico entre Casiodoro de Reina y Servet, lo que, junto con la crítica que Reina hace de la edición de Ferrara, le valió ser acusado de herejía por los calvinistas franceses exiliados en Inglaterra. Reina, en fin, me quedan unos minutos para hablar de Cipriano de Valera. Reina, en fin, acaba su amonestación proponiendo una iniciativa práctica y moderna y que luego se llevaría a cabo, ¿no?, más tarde, mucho más tarde. Habida cuenta de que la traducción de la Biblia supone una ardua tarea para las limitaciones de un solo filólogo, nos dice, propone crear una comisión de 10 o 12 hombres doctos de todas las universidades e iglesias del reino para que realicen un doble trabajo. Una versión latina para uso de escuelas y universidades y otra versión en vulgar, que sirviese para el vulgo, y que se prevea también un solo impresor oficial para evitar corrupciones textuales. Intentaba, por tanto, resolver, al menos a nivel nacional, los problemas de las versiones de la Biblia, dejando ver sus aspiraciones a una iglesia no sectaria, sino de carácter nacional. Paso a hablar de Cipriano de Valera. Bien, Cipriano de Valera había nacido hacia 1532 en Fregenal de la Sierra. Estudió bachillerato en Sevilla y se graduó allí, en la Universidad de Sevilla, y parece que entró inmediatamente en el monasterio de San Isidoro del Campo. Salió de Sevilla a finales del verano del 57 y el 10 de octubre del 58 aparece ya en Ginebra entre los refugiados españoles pastoreados por Juan Pérez. También fue condenado por hereje y quemado en efigie por la Inquisición en 1562. De Ginebra marchó a Inglaterra, pero no por problemas personales o dificultades con el calvinismo como Casiodoro, sino porque simplemente en Inglaterra vio mayores oportunidades con el ascenso de la reina Isabel en el 58. De hecho, Valera fue siempre fiel a la fe calvinista, igual que Pérez fue un hombre feliz en la fe reformada calvinista, con un carácter intelectual y una personalidad psicológica más plana y menos compleja que la de Casiodoro de Reina o la de Antonio del Corro. En el 59 aparece en Cambridge y en el 63 recibe el título de maestro en artes, con una beca en el Colegio de la Magdalena, donde desarrolló también su actividad docente. Se casó en el 63, en 1563, y sus hijos se incorporaron a la nación inglesa.
En Inglaterra, por tanto, disfrutó Valera de la libertad de expresión religiosa que había añorado en sus años sevillanos y se ganó la vida trabajando como maestro, director de escuela y como predicador. La fecha de su muerte no está clara, pero se ha sugerido que pudo ser en 1602. Kindar dice que hay documentos que todavía muestran que en el 606 está vivo, otras fechas son 1622, 1625, no se sabe. Su primera obra fue dos tratados, ahí tienen la portada, dos tratados. El primero es del Papa y de su autoridad, colegido de su vida y doctrina, el segundo es de la misa. Y tuvo dos ediciones este libro, en el 1588 y 1599, esa me parece que es la segunda edición. Es una obra extensa en la que se desecha al Papa y su autoridad, haciendo una recopilación de los desmanes atribuidos tradicionalmente a los papas y desenmascarando la lista de papas herejes y condenados que no estarían en la pretendida sucesión de San Pedro. Se acusa a los papas y a los papistas de idólatras, de adoradores, de imágenes que creen que el pan y el vino son el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo y no su representación. El Papa, según expone Valera en el argumento del libro, es un falso sacerdote, porque el único y verdadero sacerdote es Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la misa, según Valera, es un falso sacrificio, una invención diabólica, una profanación de la Santa Cena. Son palabras suyas, porque el cuerpo y sangre de Jesucristo es el único y verdadero sacrificio. Pero entre el Papa y la misa, cree Valera que el Papa es de mayor autoridad que la misa. Para la primera parte utiliza diversas fuentes, citando con profusión las Vitae Pontificum de Bartolomé Platina. Investiga primeramente sobre el sentido del término papa y hace una triple división de los papas. Del primer papa a San Silvestre, que dice que fueron papas santos, de San Silvestre a Bonifacio III, dice que ya empezó la corrupción con estos papas, y desde Bonifacio III a Clemente VIII, el año 1599, donde ya son papas, dice, todos degradados, totalmente degradados y corruptos. Defiende, en fin, que San Pedro no fue obispo de Roma. Censura a Pedro Mexía por atacar al doctor Egidio. Refiere una larga lista de refranes contra los eclesiásticos y su mala vida, su lujuria, su avaricia, su hipocresía, la simonía, etc. Algunos de estos refranes son, por ejemplo, aquí tengo varios. Por ejemplo, uno: sin clérigo ni palomar tendrás limpio tu lugar. Fraile ni judío, nunca buen amigo. Roma, Roma, la que a los locos doma y a los cuerdos no perdona. La cruz en los pechos y en el diablo, la cruz en los pechos y el diablo en los hechos. Narra, en fin, la quema de herejes de Sevilla y concluye con las blasfemias del Papa. A la segunda edición de este libro añadió, ahí se ve también abajo en letra más pequeña, su enjambre de falsos milagros, donde se ceba irónicamente con la superstición de la gente y siente compasión cristiana por quienes carecen de la verdad porque les ha sido falseada, declarando que Cristo es el único que obra milagros verdaderos y advirtiendo que hemos de acudir a Él para recibir el mayor de todos los milagros, la paz del alma. La misma compasión muestra Valera por todos los cristianos que caían cautivos a manos de los piratas y corsarios maometanos, argelinos principalmente, para los que escribe en 1594 su tratado para confirmar la fe cristiana a los cautivos de Berbería. Un tratado muy parecido a la epístola consolatoria de Pineda a los evangélicos perseguidos en España. No me voy a extender más. En 1600 publicó su aviso a la Iglesia. En 1600 publicó su aviso a la Iglesia de Roma sobre la indicción del jubileo por la bula del Papa Clemente VIII contra las indulgencias, escrito para denunciar la realidad vaticana con su corrupción moral, su hipocresía y boato religioso. El tema del jubileo le parece algo inventado por los papas, pero especialmente el jubileo de Clemente VIII, que le parece una estafa. Y paso, bueno, como calvinista que era, tradujo La institución de la religión cristiana de Calvino, una obra clásica del castellano del siglo XVI y la versión por la que se leyó a Calvino durante mucho tiempo. También escribió otra serie de obras, pero voy a pasar a la que me interesa para concluir, a la conocida como la Biblia del Cántaro. Ahí. Su obra más importante fue la publicación de la Biblia, la llamada la Biblia del Cántaro de Valera. La revisión que Valera hizo de la Biblia de Reina fue impresa en 1602 y es conocida como la Biblia del Cántaro por el emblema de su portada, donde aparece de nuevo un árbol frondoso en la parte central y un sol que con unos caracteres en hebreo lo corona y lo baña con su luz.
Ante el tronco, a derecha e izquierda, se sitúan dos hombres, uno plantando un árbol y otro regándolo con agua contenida en un cántaro, de ahí el nombre. Dos jardineros que representarían el primer jardinero a quien tradujo la Biblia por primera vez, a Reina, y el segundo a quien la está regando, que es Valera, quien la ha revisado, la ha anotado y la ha vuelto a publicar, Valera. Valera, en efecto, deja claro en su exhortación al lector que él no ha sido el traductor de la Biblia ahora publicada, sino solo su revisor, aunque la haya enriquecido con nuevas notas y haya a veces alterado el texto. Valera, como Reina, anuncia su visión histórica del texto bíblico y declara su idea de democratizar la lectura de la Biblia, avisando que ha de ser leída, meditada y escudriñada por todos los cristianos, sin distinción de sexo, edad o calidad de la persona. En este sentido, recuerda que esa actitud fue ya defendida por los padres de la Iglesia, tales como Jerónimo, Crisóstomo o Eufilas, que la tradujo en lengua gótica. Quiere, por tanto, Valera, que la Biblia esté al alcance de todos y alaba la labor de Vicente Ferrer, que la tradujo al valenciano, la Biblia de Ferrara, traducción castellana de los judíos españoles, la Biblia de Casiodoro de Reina, el Nuevo Testamento de Francisco Encinas, el de Juan Pérez, recordando Valera a sus lectores, que fue Julián Hernández, Julianillo, quien distribuyó tales obras en Sevilla en el año 1557. Valera entonces no intenta que su Biblia pase por ortodoxa, como había pretendido Casiodoro, sino que no esconde su complicidad con Julián, con Pérez y con Casiodoro, diciendo literalmente, yo los traté a estos tres, a Julián, a Pérez y a Casiodoro, diciendo, yo los traté familiarmente, no esconde que eran amigos suyos y que tuvo con ellos un trato íntimo. Y ofreciéndonos además unos datos biográficos en donde nos cuenta cuál ha sido el proceso de este trabajo de revisión. Nos dice que inició su obra a los 50 años y que ahora con 70, tras 20 años de trabajo, la saca a la luz en 1602. Es decir, comenzó su revisión de la Biblia en 1582, 25 años después de la crisis sevillana vallisoletana que erradicó el protestantismo español. Pérez había muerto en el 67. Reina y Corro, con sus continuas andanzas, no tenían el sosiego necesario para ayudarle. Corro había fallecido en el 91 y Reina en el 94, con lo que Valera se vio solo con su proyecto de publicar la Biblia y sacarla en 1602. Nos lo cuenta él, como estas palabras son suyas. El trabajo que yo me he tomado para sacar a luz esta obra ha sido muy grande y de muy largo tiempo, y tanto ha sido mayor cuanto yo he tenido menos ayuda de alguno de mi nación que me ayudase, siquiera a leer, escribir o corregir. Todo lo he hecho yo solo. Vemos, por tanto, que Reina y Valera fueron vidas paralelas. Ambos escaparon a la vez de Sevilla, se instalaron en el extranjero, se casaron y tuvieron hijos. De Reina conocemos a dos hijos, a Marcos y Agustín, que también escribieron obras y publicaron obras. De Valera conocemos a Juan Cipriano de Valera, que cambió su nombre por el de John Cyprian de Cárdenas, para nacionalizarse como inglés, y desarrolló una brillante carrera política lo cual procuró sin duda a su padre, a Cipriano de Valera, una posición económica holgada y una vida tranquila. Todo lo contrario de la vida agitada que tuvo Casiodoro de Reina. Ambos creyeron en la Reforma, coincidieron en denunciar los abusos de Roma y defendieron una religiosidad diferente, propugnando la democratización de los textos sagrados, por lo que tradujeron la Biblia, los textos sagrados, Antiguo y Nuevo Testamento, para que todos pudieran leer estos textos, todos los que no sabían latín. Fueron ambos españoles viviendo en el exilio y esforzándose en garantizar un buen suministro de literatura evangélica para sus compatriotas en España y en el exilio en Europa. Valera, en fin, igual que Pérez, fue uno, creo yo, de los más felices de entre los frailes intelectuales y activistas que salieron de San Isidoro del Campo. Reina, en cambio, junto con Corro, del que no he hablado, aparecen como figuras menos felices, seguramente por tener un carácter y una personalidad mucho más complejos. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
profesor Mañas, por esta visión que nos da de esos dos extremeños, exiliados, luteranos, que completa además profundizando extensamente la intervención que nos hizo ayer la doctora Esther Sánchez Luca. Y bueno, pues en la visión de estos dos personajes de origen extremeño, a mí simplemente me surge la duda de si, bueno, pues queda patente y, por supuesto, ahí no hay duda, la contribución, la gran contribución que hicieron, ¿no?, a la causa y el legado que dejaron. ¿Llegaron a tener relación con sus orígenes una vez que salieron? No, que se sepa no. Ya, yo creo que se olvidaron ya supongo que a la fuerza, ¿no? Se olvidaron ya de España, ya se adaptaron allí a aquellos países y allí, ya de hecho, ya te digo que sus hijos se nacionalizaron alemanes, no volvieron para acá nunca. No hubo ningún tipo de... No. Muy bien, pues mi duda queda resuelta y ahora os toca a vosotros resolver las dudas que os hayan podido surgir. Tenemos por aquí una mano levantada y otra por aquí. ¿Alguna por ahí atrás? Sí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta que es creo que es un poco teológica o dogmática en este caso. Según Cipriano de Valera, en 2 tratados ha mencionado que solamente existe un sacerdote, que es Jesús, que es Jesucristo. Sí. Y me hace preguntarme, según él, entonces no puede haber clérigos dentro de su culto, porque no, si solamente puede haber uno y niega la... Yo no soy teólogo, yo soy filólogo y no sé si voy a poder contestarte, pero aquí tenemos teólogos. Yo creo que lo que hay son ministros, ¿no? Los ministros, claro. Pero sumo sacerdote yo creo que es Cristo. Ni sumo ni menos sumo, que no hay. Bueno, Gracias. Sí. Profesor Juan Ruiz. Quiero agradecer al profesor Mañas esta exposición tan exhaustiva y yo voy a ir a un punto muy concreto, a esas cosas humanas que surgen en estos casos. Ha hablado el profesor Mañas de que en Amberes hay un señor llamado Marcos Pérez que le presta dinero para la impresión de la Biblia. Pues este señor Marcos Pérez tiene familia en Sevilla. Y esta familia en Sevilla, que son grandes comerciantes, y por eso, al ser grandes comerciantes en Sevilla, tienen un corresponsal en Amberes y tienen un familiar en Amberes. Esta familia de Sevilla, que tiene a Marcos Pérez en Amberes, son la familia adoptiva de Arias Montano. De modo que, fíjense cómo se perfilan cosas que podemos intuir cuando hablan de que Arias Montano oyó bueno, pues hemos visto a Diego Díaz Becerril, este sedicente hermano también de Arias Montano en la cárcel, y ahora vemos, no, a Gómez de León, no a Diego Díaz Becerril, y ahora vemos a este Marcos Pérez, de la misma familia, ayudando a la impresión del libro de la Biblia de los... 300 florines. Yo creo que da una idea de los círculos en que se movían, y estos círculos internacionales que después, evidentemente, se van a trasladar a Ámsterdam. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? Hola, soy Francisco Ruiz, de la Universidad de Sevilla. Al hilo de lo de la Biblia, a mí me interesaría saber, esas Biblias supongo que se imprimirían en el extranjero. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero la intención sería hacerla llegar a España. Claro, la intención, por eso... ¿Cómo se distribuían? Bueno, pues vamos a ver, efectivamente estas traducciones no se podían publicar en España, entonces traducción al vernáculo se publicaron en el extranjero. Casiodoro de Reina, como yo he intentado dejar ver,
puso ahí la regla del concilio sobre la publicación en vernáculo de los textos sagrados, de las anotaciones. Quiso revestir a su Biblia de cierta ortodoxia, intentando a ver si se la colaba a la Inquisición. Pero claro, la Inquisición, la policía no es tonta, ¿no? Entonces costaba trabajo. Desde luego era la función que él quería darle a la Biblia era, pues, eran muchos ejemplares además, que se pudieran, porque evidentemente allí la podían leer perfectamente en el extranjero, introducirse en España y que se pudiera leer en los círculos intelectuales, pero hombre, no muy donde no se sabía latín o donde no era la gente teóloga, sino gente normal, ¿no? Comerciantes y tal, que pudieran leer la Biblia. Entonces, ¿la repercusión de la Biblia fue muy limitada o tuvo una repercusión en España, digo? En España yo no conozco los datos, pero hay Biblias, entraron, como Julianillo introdujo una buena serie de libros, ¿no? que traía de Europa a España, pero claro, siempre de una forma, digamos, de extraperlo, ¿no? Sí. Sí, un momentito. Cogemos el micro para hablar, porque si no, no queda... Es la Biblia de los evangélicos de lengua española. Es decir, hay miles y miles de ejemplares, modernos naturalmente, es decir, la difusión debió ser escasísima. ¿Cómo entraban los libros? Pues habitualmente entraban camuflados, unas veces les alteraban la encuadernación y entonces los disfrazaban de santos padres o de cosas parecidas. Evidentemente, con esto hubiese sido más difícil. Y de hecho, en otros casos, bueno, es decir, puede que también hubiera una idea conspirativa o conspiratoria en la Inquisición cuando denuncian que hay amenazando contingentes inmensos de libros en los puertos del norte, en los puertos del Cantábrico. Podía ser cierto y podía no ser cierto. De hecho, es muy probable que la Biblia no circulara en absoluto y, ya digo, quedó restringida a los creyentes de lengua castellana. Y, naturalmente, después pues es la Biblia canónica, es decir, es la Biblia que reconocen los evangélicos españoles como, bueno, repito, de lengua hispana como la suya, que modernamente ha sido revisada, es decir, que es la que los leen, Cipriano de Casio de Renace de manera revisada, lo cual no quiere decir que no sea una Biblia muy literal, es decir, que aunque ellos le tienen mucha devoción, realmente es un texto, a mi juicio, bastante complicado de entender porque es una lectura, pues en el fondo, muy arcaica de los textos bíblicos. Pero vamos, difundirse por España dificilísimamente. De hecho, no creo que haya ejemplares en ninguna biblioteca y los que pueda haber en la Nacional, que no sé si hay, habrán sido comprados después, vamos. Están en el mercado. Este tiempo atrás salió una en 6.000 euros, que no era ninguna tontería. Esto me lleva a una pregunta, porque ayer cuando hablábamos, antes de tu presentación, decías que os voy a mostrar portadas de varias imágenes, de varios... No soy capaz de... Estaba ahí ha salido la portada. Si puedes poner la portada que hay en... las imágenes, ¿cómo te ha costado mucho conseguirlas? Esa es la de 1602, la que revisó Valera. Y luego, pues hay que ir para atrás, no sé. Esa creo que es la de, no lo veo abajo, si es la de 1500... 1622. Pues 1622. Pues no quería haber puesto esa, se me ha colado. No quería haber puesto esa, tenía la de 1569. No, pues esperamos que existe, vamos, estaba más en red, vamos. No, pero no solo eso, hay una edición moderna. El micro. Sí. Un momentito. Quiero decir que hace unos años, yo no me acuerdo, una editorial crítica, me parece que fue, sacó una versión en 3 o 4 tomos estrictamente literal, es decir, que no versionadas para uso de piadosos protestantes, sino para uso de quienes se interesen por el modo de verter en el siglo XVI los textos clásicos, vamos. Claro, el texto, la traducción es muy literal porque ya ha dicho que sí que está siguiendo, realmente dice que utiliza la Vulgata, pero lo utiliza con mucha libertad y acude al texto hebreo. Entonces, acude al texto hebreo, pero traducido por Pagnino, ¿no? Entonces, esa es una traducción muy, muy literal, la traducción latina que hizo, y entonces está traduciendo a partir de ahí. Por eso nos parece que es muchas veces literal, demasiado literal.
porque está traduciendo además por la edición de Serveste. Muy bien. Bueno, pues creo que es un buen broche para terminar este curso, este repaso, ¿no?, pues a lo que fueron esos luteranos, por lo menos de origen extremeños, y Sí. no podemos afirmar que hubo luteranismo. Extremeño, nació en extremeño, sevillanos de adopción, Sevilla, y luego fueron exiliados. y luego pero ya bueno, alemanes y... sí, pero bueno, también como estamos aquí, pues vamos a destacar que nacieron aquí. Pues muchas gracias y un fuerte aplauso al profesor. Muchas gracias. Y